Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha generado un montón de especulaciones y, como siempre, ustedes me han pedido que investigue y les traiga la verdad. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un misterio que rodea a una de nuestras actrices favoritas, la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, esa misma, la que nos ha conquistado con su talento, su carisma y su belleza en tantas producciones turcas que amamos. ¿Se han preguntado alguna vez, al ver su nombre en los créditos o en las noticias, cuál es realmente su apellido? Porque, créanme, es un tema que ha traído de cabeza a muchos. Hemos visto Demet Özdemir y de repente en otras ocasiones, parece que hay una conexión con el apellido Yaman. ¿Es acaso una confusión? ¿Un nombre artístico? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Pues bien, hoy no solo vamos a desvelar ese secreto, sino que vamos a ir más allá, a entender el porqué de esta confusión y qué es lo que realmente ha confesado nuestra querida Demet. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a este canal ahora mismo. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, curiosidades y análisis del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia que ha revolucionado a los fans. Durante mucho tiempo, y esto es importante recalcarlo, el nombre que todos conocíamos y admirábamos era Demet Özdemir. Un apellido sonoro propio de su herencia. Sin embargo, como les decía, el apellido Yaman empezó a colarse en las conversaciones, en las redes sociales, y la pregunta era inevitable: ¿de dónde sale este Yaman? ¿Tiene algo que ver con su vida personal, con alguna relación que haya pasado desapercibida, o simplemente es un error recurrente? Pues bien, la respuesta es fascinante y viene directamente de la boca de la propia Demet. Ha sido en una entrevista reciente un momento muy esperado por todos, donde Demet Özdemir ha confesado algo que muchos no esperaban. Y la confesión es contundente: sí, mi apellido es Yaman, boom. Ahí lo tienen. Pero antes de que piensen que esto es un cambio radical o que estamos hablando de un matrimonio secreto, vamos a poner las cosas en su justo lugar y a entender el contexto de esta declaración. Para muchos de nosotros, que seguimos su carrera desde hace tiempo, el nombre Demet Özdemir es el que hemos asociado siempre a su figura pública. Es su identidad profesional, la que hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, donde compartió escena y una química innegable con Can Yaman, o en Doğu Kaderindir, entre otras. Y es precisamente esta asociación con Can Yaman la que ha alimentado gran parte de la confusión. La popularidad de la pareja ficticia y para muchos, también de la posible pareja en la vida real que formaron en Erkenci Kuş fue tan abrumadora, tan intensa, que el apellido de su coprotagonista, Can Yaman, se integró de forma casi natural y errónea en la conversación sobre Demet. Era como si para muchos su identidad estuviera intrínsecamente ligada a la de él, a la del personaje que interpretaba junto a él. Y así, sin querer, el apellido Yaman comenzó a flotar en el aire, asociado a ella en muchos comentarios, en noticias no oficiales, e incluso en búsquedas en Internet. Pero, ¿qué significa esta confesión de Demet? ¿Está adoptando el apellido Yaman? ¿Se está casando? La respuesta es mucho más sencilla y a la vez más conmovedora. Demet Özdemir, al decir sí, mi apellido es Yaman, no está renegando de su apellido de nacimiento, ni está anunciando una boda inminente con Can Yaman. Lo que está haciendo es referirse a un significado mucho más profundo, ligado a su carrera y a la influencia que ha tenido un personaje específico en su trayectoria. La explicación reside en su icónico papel como Sanem Aydin en Erkenci Kuş. En la serie, Sanem es una joven soñadora, una aspirante a escritora que se ve envuelta en una compleja historia de amor y negocios. Su vida da un giro de 180 grados cuando, por una serie de circunstancias, se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de Candy Beat, el personaje interpretado por Can Yaman. Y es dentro de esa trama, de esa narrativa, donde el apellido Yaman adquiere una relevancia especial. Sin embargo, la confesión de Demet va un poco más allá de solo el personaje. Se trata de un reconocimiento a la resonancia que tuvo esa serie y ese papel en particular en su carrera. Erkenci Kuş no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que catapultó a Demet Özdemir a la fama internacional. La química entre ella y Can Yaman fue tan palpable, tan real, que los fans los vieron como una pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida. Y esta conexión, esta imagen, se quedó grabada en la mente de muchos. Entonces, cuando Demet confiesa sí, mi apellido es Yaman, está jugando con esa percepción.
On está reconociendo la huella que ese personaje y esa serie dejaron en su vida profesional y en la forma en que el público la percibió. Es una forma de decir, entiendo por qué piensan en Yaman cuando piensan en mí, porque ese papel fue tan importante, tan definitorio en ese momento de mi carrera, que parece que mi identidad está ligada a él. Es un guiño a sus seguidores, una forma de conectar con ellos y de validar sus sentimientos. Ella sabe que muchos la asocian con Can Yaman y con el universo de Erkencicus, y esta confesión es una manera sutil y elegante de reconocerlo, de bromear un poco con la situación, y demostrar que entiende esa conexión emocional que se ha forjado entre ella, su personaje y el público. No se trata de un cambio de identidad oficial. Su apellido legal sigue siendo Ozdemir, y es el apellido que la representa como Demet Ozdemir, la artista, la profesional. Pero en el imaginario colectivo, especialmente para aquellos que la conocieron y se enamoraron de su trabajo en Erkencicus, el apellido Yaman se convirtió en una especie de apodo, de asociación inevitable. Pensemos en ello como una especie de segundo apellido honorífico conferido por el cariño y la admiración del público. Es la marca de un momento icónico en su carrera, un recordatorio de la magia que se creó en pantalla y que trascendió la ficción. Demet Ozdemir con esta declaración, demuestra su inteligencia emocional y su capacidad para jugar con la narrativa que se ha construido a su alrededor. Es fascinante cómo las palabras pueden tener tantas capas de significado. Para algunos esa confesión pudo haber sido un shock, una noticia inesperada. Pero al entender el contexto, al ver la conexión con su papel más emblemático y la fuerte relación que tuvo con Can Yaman en pantalla, la declaración cobra todo el sentido. Es un reconocimiento a un capítulo importantísimo en su vida y a la forma en que el público se involucra con las historias y con los personajes. Además, esta confesión también nos habla de la propia Demet. Muestra su sentido del humor, su cercanía y su capacidad para no tomarse demasiado en serio las percepciones públicas. En un mundo donde a veces la línea entre la vida pública y la privada se difumina, ella elige sonreír y jugar con esa difuminación, convirtiendo una posible confusión en un momento de conexión con sus fans. Imaginen la cantidad de comentarios que debió haber recibido a lo largo de los años preguntando, especulando. Y ella, en lugar de ignorarlo, decide abordar el tema de una manera directa, pero con un toque de picardía. Es una estrategia de comunicación que demuestra madurez y un profundo entendimiento de su audiencia. Y es que seamos honestos, cuando una pareja en pantalla tiene tanta química, tanta conexión, es difícil para el público separar la ficción de la realidad. Los fans invierten emociones, crean teorías y esperan, a veces, que esa magia trascienda las cámaras. Demet Ozdemir, al confesar que sí, mi apellido es Yaman, está reconociendo esa inversión emocional, está diciendo, veo vuestro cariño, entiendo vuestra conexión, y me uno a vuestra celebración de ese momento. Pero, insisto, es crucial no malinterpretar. No es un cambio de apellido legal. No es una confirmación de una relación actual con Can Yaman. Es un reconocimiento de la huella imborrable que ese personaje, esa serie y esa asociación dejaron en su carrera y en la percepción pública. Es un guiño a sus fans, una forma de decir, sé que me asocian con Yaman por Erkencicus, y esa asociación es tan fuerte que de alguna manera sí, mi apellido es Yaman en vuestros corazones. Esta confesión nos invita a reflexionar sobre el poder de los personajes y las historias en la vida de los espectadores. Demet Ozdemir no solo interpretó a Sanemaiden, sino que la hizo vivir, la hizo real para millones de personas. Y esa conexión es tan fuerte que de alguna manera, el apellido del galán con el que compartió tantas escenas ha pasado a formar parte simbólicamente de la identidad que el público proyecta sobre ella. Es un recordatorio de lo mucho que amamos a nuestros ídolos, de cómo nos involucramos con sus vidas y de cómo a veces, sin darnos cuenta, creamos narrativas paralelas a las suyas. Y Demet, con su inteligencia y su carisma, ha sabido capitalizar esa energía, convirtiendo una posible fuente de confusión en un momento de complicidad. Así que, mis queridos seguidores, ahí tienen la verdad detrás de la confesión de Demet Ozdemir. Su apellido legal sigue siendo Ozdemir, un apellido que representa su propia identidad. Pero sí, de forma simbólica y gracias a la magia de la televisión y al cariño de millones de fans, su apellido también se ha convertido, en cierto modo, en Yaman. Un hermoso reconocimiento a uno de los papeles más importantes de su carrera y a la conexión única que estableció con su audiencia. Espero que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Hemos desentrañado un misterio.
O hemos puesto las cosas en su lugar, y hemos aprendido un poco más sobre la personalidad fascinante de Demet Özdemir. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y de historias que merecen ser contadas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió esta confesión? ¿Creían que había algo más detrás de la asociación con Yaman? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Demet Özdemir y de las series turcas, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y mucha más diversión. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.